el pie tiene ciertas zonas que están diseñadas para poder resistir esa fuerza de presión, ¿ya? Entonces, generalmente lo que uno hace es ubica la cabeza del primer metatarsiano, ¿ya? El juanete. Uno ubica la cabeza del quinto metatarsiano, ¿ya? Que sería más o menos a esta altura y que es más bajo siempre, ¿ya? Que el primero. Tira una línea entre los dos puntos. ¿Qué pasa ahí? Entre esos dos puntos pasan todo el resto de las cabezas de los metatarsianos. Entonces, en esos puntos nosotros podemos cargar peso. ¿Cuál es la recomendación que uno va a leer siempre? Que uno lo coloca por sobre la cabeza del primer metatarsiano, ¿cierto? Si uno pasa por acá, pasa por la cabeza del primer metatarsiano y no pasa por la cabeza de ninguno más. Y justo por delante de ese punto pasan todos los nervios y pasan todas las arterias y es un lugar blando, ¿ya? Entonces se le duermen los dedos de los pies cuando pedalean, ¿no? Sí. ¿Ya? Es porque tiene la cala o la fijación demasiado adelante. Así de sencillo. Ya por lo menos algo vamos a sacar de provecho hoy día. De ahí les voy a explicar cómo se hace en práctico con el tema del posicionamiento. Ese es uno solo de los ejes que uno tiene que cuidar, ¿ya? En el fondo, uno tiene que ver qué pasa también con el eje medio lateral, ¿ya? O el eje frontal. Entonces, el plano frontal, entonces, ¿cómo ubicamos esto? ¿Ya? Y aquí la cosa se pone un poquito compleja porque va a depender del ancho donde colocamos la fijación del ancho de la cadera. Porque lo ideal es que las rodillas funcionen en un solo eje, funcionen hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Si alguien les dice que peleen con las rodillas hacia adentro, no le crean, ¿ya? ¿Por qué? Porque si saben un poquito de mecánica, si ustedes desvían un eje, finalmente se descompone la fuerza, ¿cierto? ¿Ya? Y en términos mecánicos, lo que pasa es que si vamos con la rodilla hacia afuera, en algún momento tiene que volver hacia adentro. Y en el momento que vuelvan hacia adentro van a dejar de hacer fuerza. Entonces lo más óptimo es que la rodilla mantenga un movimiento solamente en un plano. Y para que haya una correcta alineación de toda la pierna, necesitamos que haya correspondencia entre la cadera, entre la rodilla y entre el pie. Si nosotros tenemos muy abierto, lo que vamos a generar es que la rodilla se va a ir hacia adentro. Lo tenemos y vamos a tener una sobrecarga en la parte interna del pie. Si las fijaciones están muy juntas, lo que vamos a hacer es que nos va a doler el costado del pie. ¿Le ha dolido a alguien el costado del pie? Probablemente tienen las caras muy juntas. ¿Ya? ¿Y eso es independiente de la posición o como la forma fisiológica de la persona? Porque hay gente que tiene más raro y gente que tiene más raro. Sí, pero tienes que alinear, y por eso les dije, alinear la cadera con el pie. ¿Ya? Porque si no lo alineas, en el fondo empiezan a sobrecargar un punto u otro punto. ¿Ya? Entonces, es por eso que hay asientos para pelvis más ancha y para pelvis más angosta. Y en el caso de los pedales tienen ciertos grados de libertad para poder moverlos hacia adentro y hacia afuera. Si eso no fuera suficiente, también hay expansores para los ejes de los pedales. Entonces, si uno tiene la pelvis demasiado ancha o uno muy grueso, muy grande de hueso, hay expansores de eje de pedal, ¿ya? Y lo otro muy importante, ¿ya? Y aquí lo vamos a parar porque ya está mucho rato sentado, es la rotación. ¿Cómo ajustamos la rotación? Pónganse con los pies paralelos, ¿ya? Separados con más o menos unos 15 centímetros, ¿ya? Y traten de hacer una sentadilla. ¿Qué va a pasar con la rodilla? Con los pies paralelos, ¿qué pasa con la rodilla? Se juntan, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si colocamos la rotación de los pedales en cero, digamos, hacia adelante? Se nos van a ajustar las rodillas. ¿Por qué? Porque nuestras rodillas no están en la misma, digamos, en un plano cero, sino que todos, en general, tenemos una pequeña rotación externa del pie, que está asociada a la cadera, ¿ya? Entonces, si nosotros colocamos en una posición cómoda los pies,
y hacemos de nuevo este movimiento, probablemente las rodillas suben y bajen en el mismo plano. Y tenemos que cuidar esa rotación normal cuando ajustamos las cargas, ¿ya? Porque eso nos va a permitir que la rodilla funcione bien y en términos mecánicos vamos a generar mayor fuerza. Ya se puede sentar nomás, así que no le duele la rodilla después de la te paras y ves qué rotación tienes. ¿Qué onda ahí? ¿Ya? Y esa es la rotación que uno debería tener de... Yo tengo las patas así. Pasa que cuando uno tiene menos tensión, se siente una posición más cómoda articular, ¿ya? Cuando hay tensión en el posicionamiento, uno se siente raro. Entonces por eso uno se para, y por eso cuando yo hago esto no le digo a la gente qué es lo que quiero que haga. Yo digo, ponte de pie, ¿ya? Y lo miro, y ahí veo cuál es el posicionamiento. O uno lo ve arriba de la bicicleta. Si las rodillas se mueven hacia adentro, probablemente las calas están muy cerradas, ¿ya? En rotación. Si las mueven muy hacia afuera, probablemente las calas están muy abiertas, ¿ya? Entonces hay que ver eso. Ya, ¿cuáles son los errores más comunes? Ya, aquí podemos conversar un rato. Ya, la posición de los pies. ¿Ya? ¿Cómo está Mr. Bean acá? ¿Ya? Pedaleando con el taxo prácticamente. ¿Ya? Entonces, como ya vimos, hay una posición del pedal que debiera ser la más eficiente, ¿ya? Para poder posicionar, para que la carga de peso sea adecuada, ¿ya? Entonces tenemos que cuidar el tema antero-posterior, y ojalá que nosotros podamos lograr ese punto para que haya una acción armónica en el fondo de la extremidad, ¿ya? El tobillo, como les decía, va a depender del avance del asiento, ¿ya? Y también va a depender un poco de la técnica de las personas, ¿ya? Pero nunca el tobillo debiera tener más allá de 125 grados de extensión, ¿ya? ¿Cuántos son 125 grados de extensión? Estos son los 35 y esos son 125 grados, ¿ya? ¿Se imaginan? La pierna, el pie, ¿no? Porque más allá pasa lo que yo les comentaba del fenómeno de este afrontamiento que tienen las fibras musculares, ¿ya? Si nosotros lo tenemos muy extendido el tobillo, vamos a estar perdiendo fuerza. Si lo tenemos muy flectado, también perdemos fuerza. Tiene que estar en una posición intermedia, ya pensando en la posición máxima. Ya aquí estamos viendo puro análisis estático, no vamos a ver análisis dinámico porque no nos da para tanto. Ya, las rodillas. Ya vimos cuál era el ángulo más o menos adecuado de las rodillas, ¿ya? Y generalmente, y eso es algo bueno, se condice con la máxima flexión de rodilla. Entonces, uno no se tiene que preocupar de la flexión de rodilla al momento de ajustar la altura del asiento, obviamente, ¿ya? Ahí uno se tiene que preocupar de bajar la cola, ¿ya? O ver la altura del manillar, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Ya, y aquí no hay nadie con ese problema, ¿ya? Hay algunos ciclistas máster ahí que tienen alta masa interpuesta. Si es que la cadera no se puede flectar, ¿ya? Porque hay algo que lo impide, la única solución que tiene la pierna es abrirse, ¿ya? Y pedalar con las rodillas abiertas, ¿ya? Y eso no es porque les guste pedalar con las rodillas abiertas, es porque la cadera no se puede flectar, ¿ya? Pero ojo, que eso no solamente pasa en la gente que tiene una prominencia abdominal muy desarrollada, sino también en la gente que tiene poca flexibilidad, ¿ya? Si uno no tiene buena flexibilidad, ¿ya? La cadera no va a poder subir de manera adecuada, y si no va a poder subir, va a buscar el ajuste, y el ajuste es abrir, ¿ya? Con todos los problemas que ya vimos. ¿Eso también sería un factor para elegir el largo de biela? El largo de biela. Digo, ¿y en O sea, el ángulo superior? Sí, si tú tienes muchos problemas, por ejemplo, hay alguien con una lesión de cadera y no puede tener una flexión adecuada de cadera, le recomendaría una biela más corta, ¿ya?
el largo de la biela es súper controversial, porque por un lado no tiene que ver con la generación de fuerza, ¿ya? Han probado muchas bielas distintas, de distinto tamaño, en los mismos sujetos, y han visto que no se genera una mayor diferencia en la generación de fuerza, pero sí genera mucho cambio en el tema del ajuste de la bicicleta, ¿ya? Porque más que a nivel de la rodilla, a nivel de la cadera importa mucho, porque nos permite finalmente, si tenemos menor flexión de cadera, llevar una posición más anterior y finalmente tener menos área frontal por el viento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo en mi bici triatlón tengo bielas 165, ¿ya? Y en mi bicicleta de ruta tengo bielas 170, ¿ya? Entonces, y es una cosa solamente de posicionamiento arriba de la bicicleta, ¿ya? Entonces, si realmente tienen problemas en la flexión de cadera patológico, uno podría ocupar un largo biela más corto, y a su vez también un largo biela más largo hace que la cadera se tenga que flectar más, ¿ya? No me gusta mucho el tema de las bielas largas, porque para poder generar el mismo ciclo de pedaleo tú tienes que recorrer mucho más perímetro en el fondo, en el pedaleo, ¿ya? Entonces al final es un desgaste mayor, creo yo, pero también una biela muy corta es un poco incómodo, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene que buscar el equilibrio. En general están todos bajándose un poco en el largo de biela, ¿ya? Están todos ocupando biela 170, antes se ocupaban biela para contrarreloj, biela 180, ¿ya? Entonces, pero no hay una claridad en el fondo, o una opinión que te diga, no, sabes que tú tienes que ocupar esa biela porque tienes X característica. Antes se decía que el largo de la biela dependía del largo del freno, ¿ya? Pero en verdad no tiene ningún sentido mecánico eso en este momento, porque eso sería importante si no pudieras mover el asiento, pero si tú puedes mover el asiento da lo mismo el largo del freno, ¿ya? ¿Cómo sabemos? O sea, yo creo que todo el mundo ha visto a la gente cuando va en bicicleta y empieza a moverse arriba, ¿cierto? Eso es típico cuando el asiento está muy alto, ¿ya? Si ustedes se balancean las caderas sobre el asiento, es porque el asiento está muy alto, no hay nada que hacer, ¿ya? Puede ser que tengan un ángulo de rodilla adecuado, ¿ya? Pero si por ejemplo no están generando la suficiente extensión de tobillo, también van a empezar a compensar el largo que les falta con este movimiento de la pelvis, que va a estar hacia un lado y hacia el otro, ¿ya? Entonces, independiente de la altura o de los cálculos de altura, si se mueven arriba del asiento, en ese sentido tienen el asiento muy alto o están demasiado cortados. Eso es la otra opción, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ya, ¿cómo nosotros regulamos el avance, que es lo que se le llama la sentada? Nosotros debiéramos, con la biela, y aquí nos va a ayudar Mr. Pitt, horizontal, lograr que el eje del pedal, que obviamente va a estar asociado a una cierta posición del pie que ya vimos, pase alrededor de la parte anterior de la rodilla, ¿ya? Si nosotros nos sentamos muy atrás, o sea, esta línea pasa, la rodilla, perdón, pasa por atrás de esa línea, la fuerza en términos mecánicos que podemos realizar es menor. En cambio, todo lo que nosotros podamos lograr de avance por sobre esa línea nos va a ayudar a hacer más fuerza, ¿ya? ¿Cuál es el problema? La UCI dijo que la punta del asiento no puede pasar, no tiene que ir 5 centímetros o 3 centímetros detrás del eje del pedal, ¿ya? Porque hubo un competidor una vez que colocó el asiento muy adelante y se ganó todas las carreras. ¿Han visto la película del escocés volador? Sí. Ya. Entonces de ahí la UCI dijo, el asiento tiene que ir 5 o 3 centímetros atrás del eje, ¿ya? No es una razón mecánica, para nada, ¿ya? De hecho ahora está permitiendo que el asiento vaya un poco más adelante, o que uno, mejor dicho, transgreda una de todas las reglas que hay, porque la gente muy pequeña, en el fondo, queda muy atrás sentada, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un pequeño experimento. Colóquense sentados y coloquen los pies adelante, ¿ya? No puedo. Pero de lado, no en la mesa. Traten de colocarse de pie sin llevar atrás los pies. Vamos. Ah. ¿Sabes qué? Como que... Lleven los pies hacia atrás. Traten de ponerse de pie. Ah, sí.
Mecánicamente están perdiendo mucha fuerza si están sentados muy atrás. Pero si ustedes se sientan cada vez más adelante, cada vez van a poder hacer más fuerza, porque van a empezar a integrar más músculos a la cadena. ¿Ya? La manubrio. ¿Cómo tienen que ir los codos? Bueno, todos los sprinters van arriba del manillar. Porque también hay una razón aerodinámica, porque en el fondo uno puede ir más agachado. ¿Has visto el video del fixie que se pone de guata arriba del asiento y lo pasa todo? Es algo así, pero no tan extremo. ¿Ya? ¿Cómo tienen que ir los codos? Extendidos, flectados. Como Chris Truman. Levemente flectado. ¿Ya? Como sin tensión. En general, la posición de los codos es bastante flexible, ¿ya? Uno debería tener una pequeña flexión porque uno necesita también modificar el manillar y la tensión sobre el manillar en algunas situaciones de calle, ¿ya? Entonces uno debería tener un poco de flexión. Si uno tiene completa extensión, uno carga mucho peso sobre el manillar y finalmente eso impide el movimiento, ¿ya? Más importante que la extensión en términos de cómo uno posiciona la mano sobre el manillar, ¿ya? Si ven aquí, es este ángulo de acá. ¿Ya? Este ángulo de acá es súper importante, porque fijan, aquí hay una flexión, este no lleva tanta flexión, ¿ya? El problema de este ángulo de acá, que si fijan es súper abierto y aquí es mucho más cerrado, es que cuando tenemos un ángulo cerrado, tenemos algo de carga de peso en el manillar. Si tenemos un ángulo muy abierto, es como si estuviéramos colgando, porque no cargamos peso en las manos, porque no podemos, ¿ya? De la espalda al momento de pedalear. ¿Ya? Entonces, la gente que tiene el manillar muy lejos, realmente le duele la espalda. ¿Ya? Ahí se faltó uno. Si la bicicleta les queda larga, probablemente les duele la espalda porque no están cargando peso en las manos. ¿Y se puede trabajar? ¿Para aguantar la posición? No, uno tiene que acortar la tela, no hay nada que hacer. ¿Ya? Porque en términos mecánicos no es. O sea, el peso del cuerpo, o sea, vas a estar gastando energía de más, en el fondo, si entrenas tu musculatura para que aguante el peso durante todo el pedal. ¿Qué más? Ya, ¿dónde hay que tomarse? Bueno, eso va a depender un poco de la situación de carrera o de pedaleo, pero hay varias posturas en el manillar para tomar, ¿cierto? Acá, acá y acá, ¿cierto? Generalmente, y de hecho está medido, el 80% del tiempo los ciclistas van acá, y esta es la posición que uno debería tener, ¿ya? ¿Qué pasa si ustedes se toman de acá? Probablemente la bicicleta les queda larga. Si van súper cómodos tomados acá, es porque la bicicleta tiene la T muy larga o el manillar tiene mucho pitch, ¿ya? Entonces, aquí es la posición que uno debiera tratar de mantener en la bicicleta. ¿Por qué? Porque tiene el control de los frenos, tiene el control de los cambios, se pueden tomar, pueden saltar con la bicicleta, cualquier cosa que pase. Si quieren escalar y saben que no va a pasar nada, ¿ya? Y es una posición más cómoda porque les va a facilitar la angulación de la cadera, se pueden tomar de acá, ¿ya? Porque aquí probablemente van a tener un control muy bueno de la bicicleta, van a tener menos distancia entre el asiento y el manillar, pero no pueden maniobrar con los frenos ni con la rueda, hay que tener ojo con eso, si nunca andan en pelotón tomados de acá. Y acá abajo uno tiene más control del freno, menos control de los cambios y menor área frontal, ¿no? Entonces es súper importante cuando uno va primero en un pelotón, uno va escapado o en el fondo va en una bajada en donde necesita frenar mucho, ¿ya? Es en esta posición es donde uno puede realizar la mejor fuerza porque la mano está en mejor posición, ¿ya? Es un poco menos eficiente mecánicamente frenar acá y es mucho más eficiente frenar acá. Consulta. ¿Sí? Abajo existe una cuarta posición, ¿no? Que es más retrasado, que es como más cómodo para aplicar fuerza en el manillar. Sí, puede ser que también uno lo pueda ocupar para sprintear o algo así. El problema es que caes muy lejos de los cambios y tienes que hacer el impacto. Ese es el problema, ¿ya? Pero también puede ser. Lo que pasa es que hay varios tipos de manillar. Bueno, no voy a hablar nada de equipamiento hoy día porque nos vamos a las 12 de la noche.
Pero en general los manubrios de ruta hay dos grandes grupos. Los manubrios compact, que es como este, en donde esta distancia es más pequeña, y los manubrios tradicionales, que esta distancia se pone más grande y la curva es mucho más pronunciada. Entonces eso también afecta la distancia total del ajuste, ¿no? Que pueden tener una T igual, pero si tienen un manubrio tradicional o uno compact, les va a variar en la posición que van a tener. Y después están los manubrios. En la posición del Mario, el ¿Sí? banco, ¿se supone que tú tienes que agarrar bien los frenos o te cuesta...? Se supone que uno debiera alcanzar bien los frenos, ¿ya? Ojo que no todos tienen las manos grandes, ¿ya? Y sí, ya lo voy a hacer. La manilla, para que vaya bien posicionada sobre el manillar, primero el manillar, la parte superior tiene que estar plana, ¿ya? Entonces, esta distancia, o sea, esta altura tiene que ser la misma que hay acá, ¿ya? Eso hace que la manilla uno la tiene que posicionar más o menos con 30 a 40 grados, ¿ya?, sobre la horizontal. Esta parte de la manilla tiene que tener más o menos 30 a 40 grados para que la muñeca caiga en una posición que sea natural, ¿ya? Si va más plana, empiezan a sufrir los tendones de la mano, ¿ya? Y si va muy arriba, también empiezan a tener problemas de carga de peso, ¿ya? Y se van a dar como cartera. Ya, entonces ahí entra el tema de con quién estoy en el frente para poder posicionarme, ¿ya? Lo que vimos recién son puras cosas generales, pero hay una postura que nosotros podemos decir que es más agresiva, ¿ya? Y esta no es tan agresiva tampoco, pero algo más agresivo, más competitivo, y hay posturas más relajadas, ¿ya? Entonces hay un continuo, y dependiendo de la flexibilidad de la persona, que lo que quiera lograr como objetivo, finalmente nosotros tenemos distintos ajustes en la bicicleta. O sea, no hay un solo ajuste en la bicicleta, sino que hay muchos ajustes en la bicicleta que nosotros podemos tener, ¿ya? Lo primero, y aquí ya vamos a empezar con el tema del bike fit, lo primero es mirar a la persona arriba de la bicicleta, ¿ya? Antes de hacer cualquier cambio, ustedes tienen que ver qué es lo que hace, ¿ya? O verse ustedes qué es lo que están haciendo, ¿ya? Para poder detectar en el fondo qué cosa hay que intervenir, ¿ya? Después hay que ver cuál es la limitante por la cual no están haciendo las cosas que tienen que hacer, ¿ya? Por eso yo les hablaba de la flexibilidad, ¿ya? De repente hay dismetrías, ¿ya? Uno tiene una pierna más larga que la otra, tiene una operación de rodilla o algo, que de repente la norma nos dice que tenemos que estar de alguna forma, pero no se puede, ¿ya? Entonces necesitamos también salir de la duda, ¿ya? Después realizar los ajustes y analizar el cambio de pieza, ¿ya? Y esto de repente es delicado, ¿ya? Me ha tocado un par de veces decirle a las personas: oye, sabes que la bicicleta no te sirve, ¿ya? Y eso es como decirle a alguien que tiene cáncer, así como así de grave, pero a veces pasa, ¿ya? Siempre yo le recomiendo a la gente que primero se fije en qué es lo que necesita en términos de bicicleta, ¿ya? Cuáles son las características personales, porque hay dos tipos de personas: las personas que tienen las piernas largas y las personas que tienen las piernas cortas. Y así hay bicicletas para gente que tiene el tronco largo y gente que tiene el tronco corto, porque la altura no es un tema, hay tallas para todo. Pero las bicicletas en general, las marcas de bicicleta tienen distinta construcción. Hay marcas que son más largas que otras y hay marcas que son más cortas. No se han visto no sé si se han fijado, pero a ver, ¿qué marca? ¿Conocen las Cervelo? ¿Sí? Las Cervelo son bicicletas largas, ¿ya? En cambio, las Trek son más cortas, ¿ya? Entonces, dependiendo, primero, cuál es la forma de uno, es qué bicicleta a uno le queda, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro. Ahora está un poquito más flexible porque las marcas de bici tienen distintos, ya no hay un solo marco de ruta, sino que están los modelos como de endurance, ¿ya? O los de gravel, están los modelos de carrera, ¿ya? Y en general, lo que ustedes pueden ver si analizan la geometría es que no hay diferencia en la altura de la bici entre las tallas, sino que hay diferencia en la pipa de dirección y en el largo del tubo, ¿ya?
y ahí llegamos a otra cosa importante. ¿Cómo comparar una bicicleta con otra? Hay dos medidas que son las modernas para las cuales uno compara una bicicleta de otra. El stacking y el reach. ¿Ya? ¿Conocen el stacking y el reach? ¿No? ¿Todos? ¿No? Nosotros tenemos que todas las bicicletas, aunque suene tonto, tienen eje de motor. Y todas las bicicletas tienen eje de dirección. ¿Ya? Entonces, lo que uno busca es, podríamos decir, la coordenada del eje de dirección en relación al eje de motor. Entonces, uno tira una línea que va desde el eje de motor hasta el eje de dirección. Y ese es el reach, ¿ya? El alcance de la bicicleta, que es el largo de la bicicleta. Y uno tira una línea desde el eje de dirección hasta la altura del eje de motor. Y ese es el stack. ¿Ya? En el stack y el reach ustedes pueden comparar cualquier bicicleta. Porque todas las bicicletas en este momento en su geometría dicen stack y reach. ¿Por qué no se fijan en las otras medidas? Porque la medida del tubo del asiento va a depender si lo miden a la mitad del asiento, al collerín, ¿ya? La altura real del asiento en relación al sloping que tiene la bicicleta, ¿ya? Varían porque las construcciones ahora de bicicletas están muy variadas, ya no son cuadradas como antes. Y el ángulo con el que sale el tubo vertical, porque hay unas que son como más rectas, las de crono tienen, algunas caen, después van recto, sí. Y ese ángulo igual varía un poco variando. Eso varía, pero varía poco, porque ¿qué es lo que tú tienes para poder compensar? ¿Ya? De hecho, la mayoría de las bicis, el ángulo varía entre 71, 73 grados, hasta máximo la bicicleta de Lebrón tiene 80 grados. Entonces no es tanto lo que varía versus lo que tú puedes mover el asiento para adelante y para atrás, ¿ya? Pero lo que es relevante es que el eje de dirección tú no lo puedes cambiar. En cambio, la altura del asiento sí la puedes cambiar mucho, y la posición del asiento sí. Entonces, si una bicicleta te queda grande, es imposible cortarle la misma dirección, ¿ya? Entonces, si están en la duda entre una bicicleta de una talla y otra, siempre hay que usar la más chica. Porque por último le colocan un espacio, porque en general las bicicletas entre una talla y otra tienen 2 centímetros de diferencia, ¿ya? Entonces es mejor colocar un espaciador que la bicicleta les quede grande. Eso con el stack y el reach y el cambio de piezas. Ya, uno hace un ajuste. ¿Y qué pasa después? Hay un periodo más o menos de 2 semanas en donde el cuerpo se va a acostumbrar y las partes blandas se van a acostumbrar y probablemente la gente va a sentir dolores que no había sentido antes, los músculos que están trabajando que no había sentido antes, ¿ya? Generalmente, si el ajuste está bien hecho, eso pasa. Si después de 2 semanas siguen las molestias, probablemente el ajuste está mal hecho, ¿ya? Y hay que remirar qué es lo que pasó, porque ya en ese periodo uno puede esperar que terminen los ajustes de las partes blandas del cuerpo, ¿ya? Entonces, después, aunque uno se sienta medio raro, no sé qué, bueno, hay que igual probarlo, hay que rodarlo para saber cómo finalmente uno debiera quedar, ¿no? Entonces, Después de hacer un artista, debería tener una semana como de rodaje, no ir a correr, no ir a... O sea, yo le digo a la gente que haga de todo, porque así uno va a saber realmente cómo queda, ¿ya? En general la bici es súper benigna en ese sentido. Como no tiene impacto, finalmente es bastante difícil que uno quede con alguna lesión por cerca, y también el filler tendría que ser muy malo para en el fondo que uno quedara peor, ¿ya? Pero hay que tener ese ojo y hay dolores que son normales. Los dolores musculares son normales, los dolores articulares no son normales, ¿ya? Si te duele la rodilla, te duele la espalda, no sé qué, eso no es normal, ¿ya? Pero si te duele el cuádriceps, te duele un poco el gemelo, ¿ya? O incluso hasta el cuello de repente cuando uno hace algún ajuste un poco más agresivo, eso es normal, ¿ya? Entonces hay que también un poco definir qué es lo que pasa. Entonces pueden pasar desde esto, ¿ya? Este es un compañero triatleta que fue a la universidad, los que conocen el laboratorio, ahí donde trabajamos en Quino, pueden pasar esto, me diría, ¿ya? Entonces esto significa, como les digo, una mejora
¿ya? Si se fijan el área frontal acá, todo esto disminuyó. Fíjense en la posición de esa espalda, lo que cambió la tensión. ¿Ya? Aquí ahora realmente está cargando peso en los brazos, aquí antes no estaba cargando peso en los brazos. Y hay otras cosas más que son más. ¿Cuál es el antes y el después? ¿Cuál será el antes y el después? Ese es más aéreo, pero más incómodo. ¿Verdad? Iba mucho mejor que antes en términos de comodidad, te lo aseguro. Porque al final lo que uno tiene que buscar es el equilibrio de los puntos de contacto. Si tú estás arriba de la bicicleta y te duele el poto por el asiento, probablemente estás haciendo demasiada fuerza en el asiento y estás haciendo poca fuerza en los pedales y en las manos. ¿Ya? Entonces aquí ella no estaba cargando peso de manera adecuada en los brazos. Se no estaba cargando peso en los brazos. En cambio aquí sí ya hay un apoyo mucho mejor. ¿Ya? Y también hay un tema con la posición de la espalda. O sea, que la espalda esté así significa que estás buscando hacia atrás la pelvis. ¿Ya? Bueno, quizás eso lo veo yo nomás, pero la pelvis, si logran imaginarse que aquí hay un triángulo, fíjense que acá, en ese triángulo, va mucho más atrás, a mejor sentado. Significa hacer mejor la fuerza. ¿Ya? ¿Ese estudio tiene también como medición de fuerza? Como la producción de fuerza. Ya, eso es más subjetivo, pero en términos prácticos, ¿cómo se ve cuando uno está haciendo un ajuste? Tú colocas a la persona en el rodillo, la persona pedalea a una carga que la acomoda y todo, y generalmente si la persona se empieza a sentir cómoda, empieza a bajar los cambios solos. O lo otro que uno puede hacer, de hecho que lo hacemos como actividad en el laboratorio con los estudiantes de Kine para que aprendan esto, puedes medir alguna variable objetiva de la carga interna de ejercicio. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, y estandarizan la carga. Entonces, ok, rueda a 100 watts, ves la frecuencia cardíaca previo, después a los mismos 100 watts y ves cuál es la frecuencia cardíaca después. Y probablemente si está bien hecho va a bajar la frecuencia cardíaca y significa que hay menos esfuerzo en la misma carga, o probablemente puedes mover más carga con el mismo esfuerzo. ¿Ya? También se puede ver de esa forma. ¿Ya? Todo depende del tiempo que uno tenga para hacer el ajuste. Claro. Así que eso, ese soy yo andando en bici. ¿Me veo a ver o no? Ya, ahora vamos a